Muy buenas tardes, bienvenidos a Reencuentros. Es un gusto poder llegar a tu casa, donde quiera que te encuentres. Esperamos que, como nosotros, tú estés con tu familia o puedas reunirlos y por estos minutos estar con nosotros y recibir esta palabra que a todos nos va a ayudar. Sí, Estamos Señor. en la segunda parte de nuestra serie Sentidos con Sentido. Amén. Así que bueno, antes de entrar al tema, vamos a orar, a pedirle al Señor que venga y hable en nuestro corazón. Señor, gracias porque Gracias. tu presencia siempre está allí para nosotros. Nunca estamos solos. No, Señor. Hoy pedimos que vengas y susurres a nuestro corazón. Trae tu calma y tu paz. Y Señor, cualquier tormenta que estemos enfrentando, cualquier situación en esta mitad de semana, pedimos que tú vengas y calmes las tormentas y pedimos que tú hoy nos instruyas en tu palabra, Señor, Sí, Señor. y Amén. bendigas nuestras familias, nuestros hogares, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con Sentidos con Sentido y hoy vamos a hablar acerca de el Oído. el oído. Dos oídos tengo yo. Y bueno, continuamos también con anécdotas chistosas con Pablo, porque en esta ocasión recuerdo a los 12 años entrar a Instituto de Canción y a estudiar música. Y recuerdo que más o menos en mi semestre número 2 entró un maestro, se llama Gabriel, entró de Argentina, entró a enseñar piano. Él fue mi nuevo maestro y también el director, y bueno, él fue mi profesor de piano, y él tenía un acento argentino muy marcado. Y recuerdo que no solamente me impactó tanto como enseñaba el piano y enseñaba la música, pero tanto su acento, que yo comencé a intentar imitar ese acento, y no me salía muy bien. Claro que Pero recuerdo que intentaba imitarlo porque, bueno, yo solo me reunía con él una vez a la semana, los sábados, pero era suficiente para intentar imitarlo, aunque no me salía muy bien. Recuerdo también que había alguien, tenía un amigo ya un poco de tiempo después en la universidad que era de Cuba. Y este amigo de Cuba tenía su acento bien cubano, bien marcado. Y pues cada vez que uno hablaba con él, pues al principio era normal, pero después de 2 horas ya como que uno terminaba hablando más fuerte, más gritado. Costeño. Y sí, más costeño. Costeño. Y eso me ocurría. Recuerdo también al principio del año pasado que comencé, ya en otra instancia diferente, comencé a trabajar. Mi supervisora de mi trabajo actualmente es de España y tiene pues ese Otro acento español muy marcado. tremendo. Y al principio yo quise pues imitarlo, y era muy pegajoso y muy llamativo. Es pegajoso, sí. Y entonces yo notaba y me llamaron la atención. Me dijeron, oye Pablo, ¿por qué cada vez como que te sale menos tu acento colombiano? Y yo no me había dado cuenta hasta que caí en sí y dije, bueno, debe ser por esto que estoy escuchando. Y bueno, la parábola de estas historias con Pablo es que en estas 3 ocasiones diferentes, por algo que escuchaba yo, por algo que el acento que yo escuchaba cambiaba un poco y cambiaba un poco la manera que yo hablaba, y yo quería replicar lo que constantemente estaba escuchando. Muy interesante. Esto es importante y esto me da como la entrada a mí también, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos del oído, del sentido del oído, no solamente estamos en el caminar cristiano, no se trata solamente de nosotros escuchar sonidos. Oír no solamente es escuchar sonidos, ¿cierto? Sino cuando hablamos en el término cristiano, y tú traes un versículo, quieres recordármelo, el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Te cogí así. La fe viene por el No, oír. ese no era. Santiago, ¿otro? Sí. Santiago 1:22. Sí. Sed Hacedores de la palabra y no y tan no tan solamente solo oidores. oidores. Ok, entonces es cuando estamos en el sentido cristiano,
Entonces, estamos hablando de oír la palabra y Juan va a exponer un poquito más de eso, pero yo quería traer esa introducción. No solamente es oír sonidos, sino pues qué pasa cuando el cristiano oye. Es que esto es importantísimo. El oído es un sentido que si nosotros lo ejercitamos correctamente, no solamente sería oír, porque a veces decimos, háblanos, Señor. Y yo he pensado que siempre el Señor nos está hablando, pero realmente el Señor dirá, pensaré yo, ¿no? Ese es un pensamiento, porque ¿para qué quieres que te hable si cuando te hablo no sigues lo que yo te digo? Sí. O sea, a veces le pedimos, dame una palabra. El Señor, mira, el Señor siempre estará hablándonos a nosotros a través de una canción, a través de muchas cosas, pero no seguimos. Mira lo que dice la palabra de la importancia del oír. Dice, el oído de los sabios busca la ciencia. O sea que el oído debe ser, yo digo que es un sentido selectivo. El oído debe ser selectivo. Mira lo que dice la palabra. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el mandamiento, o sea, lo que Dios quiere hablarte, su oración también es abominable. Es abominable la oración de una persona que no quiere, que oye la palabra, pero no la quiere poner en práctica. No es como, no quiere oír. Ustedes han escuchado, yo tengo mi Diosito a mi manera, yo tengo mi forma de vida a mi manera, ¿no? Y como que no, uno trata de hablar la palabra y no la quieren oír, pero cuando tienen necesidad quieren acercarse a Dios y decirle, Dios, ayúdame y todo. Dice que la oración es abominable. Ahora sí viene ese versículo que tú decías. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es tan importante saber que Dios siempre te va a hablar en ese sentido, es porque nosotros no lo vemos, pero sí lo oímos. Y sí hay discernimiento de su voz. El oído tiene que ser entrenado en la voz del Espíritu Santo porque Él está continuamente hablando. Entonces, oírle es importante. Traigo otro versículo que está en Marcos 4. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta es la nueva traducción viviente. Así que ¿eso es Marcos qué? Marcos 4 en el versículo 23 al 32 nos está exponiendo la palabra. El que tiene oídos debe escuchar atentamente, prestar atención. Esta mañana estábamos orando con Juan y yo le estaba diciendo, estaba orando por él y Dios me puso una oración bonita donde le decía al Señor que por favor él estuviera atento a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque yo en mi experiencia personal, Dios habla no solamente cuando tú estás postrado adorándole o tienes un tiempo de silencio con él, sino a veces Él te interrumpe todo. Él interrumpe a la hora que quiere, te dice una frase. Y esa frase es la que yo estaba orando por Juan y decía que Él puede hacer discernir esa pequeña frase, porque esa es la que Él o tú o yo tenemos que desarrollar, porque ese es el mensaje que Dios quiere llevar al pueblo. Es esa pequeña frase que uno no le está esperando, pero que viene y uno sabe porque sabe que eso no fue de nuestro corazón o que no fue ups, yo lo pensé y qué tan bueno soy yo. No soy. Eso no me lo pude inventar yo. Eso no, sabemos que fue Dios. Y así que, y yo te invito, iglesia, a que tú estés presto a esa voz pequeña que viene y te dice algo, te recuerda un versículo, te dice una dirección, porque eso es que estoy atento a la voz de Dios. Bueno, otra de las cosas que podemos pensar es por qué es tan delicado el oído. El oído es muy delicado porque con el oído yo puedo tener esperanza
o puedo tener temor. Si yo le presto mi oído a ciertas conversaciones, a ciertas cosas, voces, puede, como la voz de la palabra me trae esperanza, pero si yo estoy escuchando cosas terribles, negativas continuamente, puede causar temor. También el oído, ¿sabes qué puede traer? Si tú prestas tu oído, puede traer amor, decir, ay, qué linda esa persona, o tenías un concepto de una persona y de pronto alguien viene con un chisme, con una murmuración y tú prestaste tus oídos y entonces tú comienzas a sentir hasta rabia y cuando la vuelvas a ver sientes rabia por esa persona. Sí, pero ni siquiera la conoces. Ni siquiera la conoces, pero ya está enojado. Es tu amiga, pero ya tienes un preconcepto de ella, así que ojo con prestar tu oído al chisme, a la murmuración, a la crítica, a las personas que están hablando como culpando a otro porque uno dice, uy, entonces yo pensaba que era buena y resulta que es mala, ¿cierto? Y uno se deja involucrar por esa influencia que puede entrar a mis oídos, como decía Pablo, resultó hablando costeño, o resultó hablando argentino, o resultó hablando, anda, español. Hostias, querido, puro español, ¿no? Antiatía. Entonces, uno se deja influenciar, entonces puede fomentar eso. Nosotros... Es que el versículo es muy diciente. Uh-huh. La fe viene por el oír, punto. Sí. Y luego aclara, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, si mi relación con Dios y mi vida espiritual depende de lo que oigo, pues en el otro sentido es lo mismo. Estos días, mientras pensaba en este tema, recordé esa terrible cita al médico porque me caí y me golpeé la espalda y el médico dijo, hay dos opciones, o se opera la columna o el resto de la vida lo pasará con dolor. Yo inmediatamente pensé, la columna ni riesgo, yo con mucho gusto le presto un dedo o le doy un brazo si quiere, a ver si le va bien en la cirugía y me resulta. Por la columna, donde se equivoque un poquito y quedo tirado en la cama para siempre. Y quedó la frase. Entonces toda la vida con dolor. Una sola frase negativa y le afecta a usted el resto de su vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por la palabra. Así que es tan importante... ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Mira, el oído, y mira, para peor de males, tenemos dos oídos. O sea que, sí. Para que no se pierda el detalle. Para que no se pierda el detalle. Y hay muchos versículos que puedes encontrar en la Biblia sobre el oído. Pero muchísimos. Específicamente sí, esto señor. fue lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y te lo quería compartir. El oído es delicado. El oído te cambia tu dirección de vida. El susurro, Satanás le estaba compartiendo a Pablo, Satanás susurra pensamientos. Yo pienso, se me viene a la mente en este momento, que la gente que se suicida, ¿no? Es porque escuchó un susurro. Usted no sirve para nada, usted qué está haciendo en la vida, no hay otra solución. No hay otra solución, eso acabe, eso para qué mañana, ya mañana no trae esperanza. Así que, ojo con el susurro. Tal vez sería una oración muy válida, Señor, te entrego mis oídos, sí, quiero oír lo bueno, no prestar mis oídos a cosas malas. En Filadelfia, donde estábamos en Colombia, había la líder de los sordos, Patty Jones se llamaba ella, y ella una vez había una reunión de líderes en la iglesia, y yo recuerdo que yo estaba en el patio de la iglesia, en ese tiempo yo no líder de nada, ¿no? Entonces la vi salir, y yo dije, se acabó la reunión, y ella me dijo así, frente a frente, me dijo, yo hice un pacto con mis oídos. Jamás estaré en una mesa de altercados o estaré en una mesa donde mis oídos sean afectados y mi corazón sienta temor o me sienta mal en una conversación. Yo no estaré ahí. Y salió. Y yo, esto fue hace años. Y yo me quedé con ese pensamiento, gloria a Dios, esto es un remensaje para mí, porque dije, sí, yo también no tengo que estar escuchando nada, si algo no me gusta, me incomoda, pues, patitas, ¿para qué te tengo? Claro. Me huyo del lugar y conservo mi paz, busca la paz y síguela. Es el versículo que leíste, yo lo encontré también en 18:15, Proverbios 18:15,
el oído de los sabios busca la sabiduría. Busca la ciencia. Haga el papel de ser sabio y busque lo que es bueno, lo que le va a instruir. Esto se llama sentidos con sentido. Hace 8 días hablamos de los ojos. Hoy estamos hablando acerca del oído. Si se perdió el de hace 8 días, por favor búsquelo y sáquele unos minuticos para que reciba. ¿Por qué sentidos con sentido? Porque el apóstol, autor a la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice: para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que sus 5 sentidos, su oído, su vista, su olfato, su tacto y ¿qué más? Son 5. Sabor. Son para que usted detecte lo que es bueno y lo que es malo. Creo que el versículo que mencionamos ahorita, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, le resume la importancia del oído, lo que usted escuche. Creo que la palabra del Espíritu Santo en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, el que tiene oído, que oiga. Pero para mí, dos versículos muy claves, muy dicientes acerca de lo que es el oído. Éxodo capítulo 29, cuando Moisés ordena a su hermano Aarón como sumo sacerdote. Ofrecieron un sacrificio por el pecado y, escúcheme, la sangre del sacrificio. La sangre se ponía en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Pero se ponía en el oído, no le ponía la sangre en los ojos, no le ponía la sangre en la boca. Si es el sacerdote el que va a transmitir la voz del pueblo, no le puso la sangre en otro sentido. Aquí, para que escuche a Dios. Éxodo 29, versículo 20. Busque allá la ordenación del sacerdote. Y el otro pasaje que nos habla de la importancia del oído es algo muy, muy práctico, muy fácil de entender. Éxodo capítulo 21 narra no que Dios aprobara la esclavitud, era un sistema social de la época. Y entonces Dios incluye en la ley que si alguien tenía un esclavo, el año de jubileo tenía que dejarlo ir libre. Pero podía darse la situación en que el esclavo dijera, Éxodo 21, por favor léalo, que eso es espectacular. El esclavo dice, ok, tengo la oportunidad de salir, pero es que yo amo a mi amo ha sido muy bueno conmigo, ¿yo para qué me voy a ir? Yo me quedo. Y entonces, para garantizar la decisión de quedarse, al esclavo, el dueño le perforaba la oreja y le ponía un piercing. Entonces, cuando la gente veía al hombre con su piercing puesto allá en la oreja, era un testimonio de lo bueno que era el amo. La gente iba a decir, mira, él decidió. ¿Quién será el amo de él que decidió quedarse? No salió libre. No hizo uso de su derecho legítimo de salir libre. Se quedó. Perforar el oído. Así que me parece que esos dos pasajes son claves de cómo usted y yo debemos entregarle a Dios nuestros oídos, hacer pacto con nuestros oídos, de escuchar lo bueno, de escuchar lo que edifica. Seguro que todos hemos pasado por la oportunidad de estar en el internet o haciendo un trabajo y de repente aparece allá la noticia de la farándula y por aquí aparece una predicación de, qué sé yo, de Billy Graham, y usted tiene la oportunidad de decidir qué mira y qué escucha, ¿verdad? A todos, yo creo que a todos nos ha pasado. Así que usted decide, conságrele su oído y dígale, Señor, yo te amo y voy a que perfórame el oído, como dice el Salmo 40, has abierto mi oído, perfórame el oído y te consagro lo que voy a oír. Hace poquito escuché algo, perdón que interrumpa ahí, escuché algo de los judíos y me llamó mucho la atención, porque dice que ellos, hay 3 cosas que hacen en la Kabbalah. no sé, me río, pero es que no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí.
con mucho respeto, ellos dicen que ellos no miran fijo la luna, y bueno, tienen su explicación. No miran fijo el arco iris del pacto y tienen su explicación. Respeto. Pero el tercero es que ellos no se detienen ante una persona enojada, no la oyen, entonces se retiran, pero no prestan sus oídos al enojo de esa persona, no prestan sus oídos al enojo para cubrirse y protegerse. Las tres cosas de la luna, del arco iris y del el enojo de otra persona son para protección personal. Obviamente eso tiene versículos bíblicos que ellos respaldan, sí. Oír es vital porque es la puerta a la fe y la obediencia. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú lees las escrituras, te das cuenta de que Dios llama a su pueblo a escuchar atentamente. Deuteronomio 6:4 comienza con oye Israel. Opa, sí, y siempre, y uno pensaría, si alguien me va a hablar, ¿por qué primero me dice oye? Porque quiere que yo realmente me enfoque en lo que va a decir. Wow. Y muchas veces Dios empezaba con eso, oye Israel, como que enfócate realmente en lo que vas a escuchar. Y en Santiago 1:22, que ya lo mencionamos, nos dice que no solo escuchemos, sino que después hagamos. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces se trata de recibir la verdad y que nos transforme y después actuar en consecuencia. Entonces no solo es oír, es realmente poner atención, es entender y después es hacer. Porque tú puedes escuchar lo correcto, pero si nada sucede aquí, solamente entra por un oído y sale por el otro, y no hay acción basada en lo que yo escucho, pues voy a seguir igual. Es como el ejemplo que yo puedo escuchar muchos médicos en YouTube, pero si nunca cambio mi dieta y nunca pongo en práctica lo que escucho, mi situación va a seguir igual. Y por el hecho de haber escuchado y no haber hecho nada, yo ahora no tengo excusa de quejarme de mi salud, de decir es que yo no sé, es que nadie me enseñó. Entonces ya no tengo excusa, sino que ahora tengo responsabilidad y mi conciencia me crucifica a mí mismo porque me dice, tú ya sabes qué es lo correcto. O sea, no eres ignorante, sino que tú sabes lo correcto y aún así no lo haces. Y uno resulta con culpa en su corazón porque sabe. Y a veces se nos olvida lo que sabemos, pero nuestra conciencia siempre te va a recordar, oye, esta palabra ya la escuchaste hace años. Tú ya sabes que esto está equivocado, sabes que eso es lo correcto y no lo haces. Entonces, y si tú miras la historia del pueblo de Israel, encontrarás que muchas veces eso fue exactamente lo que sucedió. Dios les decía, oye Israel, y después les daba una orden, y ellos no lo hacían, y después no tenían excusa porque el profeta o el líder les recordaba, hace tiempo Dios les dijo, haz esto y lo otro, y no lo hicieron, y mira el resultado. Muchas veces Moisés les recordaba al pueblo, oye, Dios nos dijo esto desde el principio, y ustedes no lo hicieron. O sea, les dijo que no hagan ídolos y es exactamente lo que hicieron y ahora mira el resultado. No tienen excusa, no pueden decir, clamar el ignorante, es que yo no sabía, sino que hay que también el dar fruto. Entonces, mi punto es, sí, podemos escuchar lo correcto. También tenemos que analizar y pensar en nuestras vidas, ok, ¿cómo lo aplico? Ahora, ¿qué hago? Y después hacerlo. Y entonces esa es como mi punto de vista, poner en práctica lo que escuchamos. Claro. Yo escuché a algún lado que si uno pone en práctica 50% de los sermones que escucha, y no solo sermones, sino también enseñanzas como digo, médicos o lo que sea, consejos, tu vida sería completamente diferente. Serías una persona completamente diferente, tu vida sería mucho mejor. Y la pregunta es, bueno, a veces escuchamos solo por escuchar, solo por entretenimiento, solo porque pues es domingo y me toca escuchar un sermón, o realmente trato de aplicarlo en mi vida. Es muy interesante que a veces
ya llega el lunes y el martes y a uno ya se le olvidó lo que escuchó. Pues realmente no, tu conciencia recuerda. Y en el momento adecuado sale esa palabra a la luz y te dice, tú ya sabes esto, tú ya aprendiste esto. Entonces, mi invitación es que no solo escuchemos, también pensemos y también hagamos para tener fruto en nuestras vidas. Y obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que si uno coge enseñanza por enseñanza, o Dios te muestra específicas áreas en tu vida en las que tú necesitas cambiar, o esto es lo que tú debes hacer, hacerlo. Porque la obediencia siempre trae, especialmente la obediencia a Dios, siempre trae una gran cosecha, una gran bendición. Y así la obediencia resulta siempre más fácil, porque ves que tiene un resultado positivo. Y las personas que les cuesta obedecer a Dios es tal vez porque nunca lo han hecho y porque todavía están dudando. Porque, ok, si yo hago esto, entonces ¿qué va a pasar con mi vida? Esto me estoy desprendiendo de un pecado, o lo que sea que Dios te está pidiendo que tú hagas. Pero Él siempre te va a dar algo mucho mejor. Cuando uno obedece en lo poco, pues puede obedecer en lo más. Por supuesto. Y tu vida va mejorando y Dios siempre te va bendiciendo. Entonces no solo seamos oidores, sino también hacedores. Esa historia de Felipe. Dios envía un ángel y le dice a Felipe, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe fue, y cuando llegó al camino, un camino solitario, polvoriento, no había nada, de repente ve que se acerca una procesión, el carro de un funcionario etíope, y dice claramente, entonces el Espíritu le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Ya había escuchado la orden del ángel, la obedeció, y entonces ahora el Espíritu Santo mismo vino y le habló. Muchas veces nosotros escuchamos, me llamó la atención lo que mencionaste, si Dios le dice a uno algo y no lo hace, pues ¿para qué le va a hablar otra vez? Y uno está ya enfurecido, Dios no me habla a mí, Dios no me está escuchando, ya no le importó a Dios. Hermano, es que ya le habló, pero usted no ha prestado atención. No. Le ha pasado que alguien viene y le dice a usted algo y uno dice, uy, sí, y la esposa se voltea y le dice, pero yo ya te había dicho eso antes. Uy, aquí ha pasado muchas veces. Véame, yo ya te había dicho. Y, lo siento, no lo había escuchado. Si Dios habla, pues escuche y póngalo en práctica. Sí, realmente tenemos que, la invitación en esta noche es prestar atención, sí. Estar atentos, no dejar pasar así, ¡fum!, como a mí me ha pasado. A todos. Siento que el Espíritu me habló algo y si, en mi caso, si yo no lo anoto, se va. Después todo el día estaré luchando. ¿Qué fue ese versículo? Era importante, sabía que esa frase era importante y se me fue. Es horrible. Y es feo. Entonces, si te pasa como a mí, ten donde anotar en tu celular, y anota y comienza a decir, ¿por qué me trajiste esto? El Señor te puede hablar a través de las circunstancias, de personas, de situaciones. Él te puede hablar en todo momento. El Espíritu Santo te va a guiar a través de pensamientos, sentimientos, intuiciones y convicciones de la palabra. Así que debes siempre, hubo un pastor que entrevistó, ¿cómo se llama? Steve Rock, ¿cómo se dice? Creo que sí. El pastor decía, él se sienta en una silla y se queda quieto y no habla. Y no le pide a Dios y no habla mentalmente con Dios, solamente le dices, ya llegué, aquí estoy. Y se queda en silencio y hace la práctica y el ejercicio de guardar silencio y saber, aquí ya llegué, estoy contigo y vamos a pasar ese tiempo juntos. Y le dedica 10, 15 minutos en el silencio, eso es aparte de su oración. Y la revelación de cómo Dios, tal vez el primer día no dice nada, solo está probando, pero cómo él oye a Dios, entrenó su oído, pero le tocó quedarse callado para oír a Dios. Amén. Es que delicia. Yo comienzo a pensar en la olla, en el perro, y uno dice, bueno, ¿cierto? No, pero te invito a que entrenemos nuestro oído. Para cerrar, ¿vas a decir algo más? Sí. Ok, para cerrar, yo les traía el Salmo 1 como una resolución a tu oído. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser fructífero? Entonces el Señor nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, o sea, llevados por todo lo que oyen. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Queremos tener fruto. Ojo en la silla que te sientas a escuchar la basura de otro. Ojo los chistes groseros. Ojo los chistes de doble sentido. Ojo a todo el chisme, la murmuración, la contienda, la crítica, todo eso. No estés en consejo de malos. Si una persona no tiene tu nivel de fe, si el que está sentado contigo no tiene tu nivel de fe y tú vas y le pides un consejo a él, hágame el favor. Busca a alguien más arriba de nivel de fe que tengas, un pastor, un líder, alguien que tenga la capacidad de, si por ejemplo necesitas un consejo matrimonial, no te vayas a pedirle consejo a un soltero. Si necesitas una situación económica, ve al que tiene 3 casas, al que ya tiene 2 carros, al que pudo salir de deudas. No te vayas al que también está igual de arrastrado. Igual de endeudado. Porque... Así que el oído, pongámoslo en la mesa correcta. Que busque la sabiduría. En la mesa de los sabios, ¿verdad? Amén. Ese es como el cierre, y vas a ser bienaventurado, ¿no? No te prestes para la burla, sino deleítate en lo que Dios te está hablando a través de la palabra. Amén. Ejercitar el ¿Por qué oído. no oramos para concluir? Ora por el oído. ¿Yo? Sí, ora Amén. por el oído tú. Gracias Claro. Dios por tu palabra hoy. Señor, gracias. Pedimos perdón por no ser cuidadosos con nuestros oídos, Sí, Ujú. pido perdón, por Señor. lo que hemos dejado entrar Sí. por nuestros oídos, Perdóname, Señor. por lo que escuchamos. Y hoy pedimos, Sangre en nuestros oídos, Señor. danos oídos atentos a tu voz. Sí, Amén. Señor. Tú Ábrenos, siempre estás hablando, Señor. Nosotros somos los que no escuchamos. Ahí pedimos, ayúdanos a escucharte. Amén. Ayúdanos a ser selectivos con lo que escuchamos, a prestar atención, a no solo oír, sino a escuchar realmente lo que Amén. tienes para decir. Gracias porque tu palabra es verdad, y hoy pedimos que Amén. aumentes nuestra fe, Sí, Señor. así como escuchamos tu palabra hoy, que nuestra fe sea aumentada en nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Recuerda, continuamos el próximo miércoles con otra sesión de Sentidos con Sentido. Que el Señor les Dios te bendiga. bendiga. Nos vemos pronto. Nos vemos.